que seguramente la conocemos todos porque es una parábola que la conocen hasta los no creyentes, que es la parábola del buen samaritano. Cuando alguien se preocupa y va a ver a un enfermo, y siempre le dice, este es un buen samaritano. Es como que quedó instituido en nuestra cultura el tema del buen samaritano. Pero hoy vamos a ver en profundidad esta parábola, porque tiene un montón de enseñanzas que son realmente apetitosas, aunque ya muchas las conocemos. Está en el Evangelio según San Lucas. Hoy todo lo que voy a leer es Reina Valera 60. San Lucas escribe su Evangelio para creyentes. Los escribe para una iglesia que ya estaba en funcionamiento. Lo escribe en el año 65 aproximadamente, desde la ciudad de Roma. Y mire lo que dice el capítulo 1, como para presentar su trabajo. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, así que si estaba dirigido a gente que las cosas eran ciertísimas, entonces, ¿qué es lo que estaba agregando? Él dice, fue tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, gracias, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que hizo una investigación profunda. Usted sabe que Lucas era médico, así que tenía una instrucción universitaria. Hace una investigación profunda, lo escribe y se lo envía a alguien de carne y hueso que se llama Teófilo. Teófilo es un nombre muy lindo porque está compuesto por dos palabritas griegas, teos y filos. Teos es Dios y filos, amor. Así que Teófilo es amado de Dios. ¿Usted es amado de Dios? ¿Usted es un Teófilo? ¿O Teófila? Es un nombre que está fuera de uso, pero es amado de Dios. Ahora, si a usted no le gusta llamarse Teófilo, puede agarrar su Biblia y poner, oh excelentísimo Pedro, oh excelentísimo Mariano. No hay problema, porque está dirigida a nosotros. Y lo de excelentísimo, agárreselo también, porque a uno dice, me queda grande excelentísimo. Y a mí sí, me queda grande. Pero como el Señor es fiel para terminar la obra que comenzó, algún día este excelentísimo va a ser el calificativo adecuado para cada uno de nosotros. Así que agárrelo y lléveselo a su casa. Así que el Señor le dice a Teófilo, te voy a contar las cosas lo mejor que pueda, con la mayor fidelidad a todo lo que yo he oído. Y entre estas cosas que le cuenta a Teófilo y a la iglesia, está esta parábola del buen samaritano, que aparece en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículo 25 en adelante. Le voy a dar una leidita a esta parábola para entrar en tema y después la desmenuzamos un poquito. Dice así, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, pasando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando comenzamos a leer el versículo 25, vimos quién era el que se le aparece a Jesucristo. ¿Quién era? Un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Pues alguien que interpreta la ley para que otros puedan entenderlo. Era un trabajo fundamental en los tiempos de Jesucristo porque había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. Por tanto, no solamente necesitaban que se le interpretara, sino que se le leyera. Pero es una función que ha servido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. De alguna manera, lo que yo estoy haciendo hoy desde el púlpito también es interpretar la Escritura para poder desarrollarla y explicarla. Hay varios métodos de interpretación. Esto se estudia en una materia que se llama hermenéutica. La estudian en los seminarios, Casa Bíblica la sufre. Así que hermenéutica es una materia que se trata justamente de esto. Es el arte y la interpretación de los textos bíblicos en este caso, pero se puede hacer hermenéutica de cualquier libro o hasta de obras de arte. Se puede hacer hermenéutica de una escultura, de un tema musical, de lo que fuere se puede hacer hermenéutica. Pero a nosotros lo que nos interesa es la hermenéutica bíblica. ¿Cómo interpreto? Las diferentes interpretaciones han dado pie a diferentes teologías, a diferentes visiones de la Iglesia y muchas veces a grandes confusiones. Así que este intérprete de la ley se acerca a Jesucristo, pero ojo, dice que se levantó y dijo para probarle. La pregunta que tenía el intérprete es buena, es la pregunta del millón. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta bárbara, creo que todos nos la hemos hecho en algún momento. El tema es si viene desde nuestro corazón con sinceridad o si viene como le pasaba a este intérprete. Vamos a probar. Él se sentía un estudioso, un conocedor de la palabra y estaba tanteando qué pensaba Jesucristo. ¿Por qué estaba tanteando? Y lo más probable es que este intérprete perteneciera a alguna escuela bíblica judía de la época. Había dos escuelas de interpretación en la Escritura, en el tiempo bíblico, que era la escuela Shammai y la escuela Hillel. Hillel era liberal. Shammai era estrictísimo en cuanto a los detalles de la Escritura. Los dos eran fariseos. Jesucristo no se adhiere a ninguna de las dos escuelas. Lo que propone Jesucristo es totalmente distinto a lo que proponían los otros. Hillel era liberal, era el maestro de Gamaliel, que después fue maestro de Pablo. A Gamaliel lo encontramos en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Es aquel que dice, no se opongan al cristianismo. Si es de Dios, vamos a estar combatiendo contra Dios. Y si no es de Dios, va a desaparecer solo. Sabio Gamaliel, que era discípulo de Hillel. Y después Pablo, discípulo de Gamaliel, termina también siendo un apóstol con una gran libertad para presentarnos la gracia, para presentarnos la bendición de la gracia en contra de las estricteces de la ley. Dicen que en una oportunidad llegó un judío a Shammai y le dijo, ¿me puede explicar los principios del judaísmo mientras yo estoy parado en una sola pata? Dice que Shammai lo echó, así nomás. No tenía pulga Shammai. Le tendría que haber explicado tantas cosas que dijo, este está loco, me está cargando, y lo echó. Lo llevaron a Hillel. Le dijo lo mismo. Y Hillel lo miró y le dijo, sí, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás son comentarios de lo mismo. Y lo mandó contento. Dice que los judíos hasta hoy utilizan esta expresión para que le diga, decímelo corto. Dice, decímelo parado en una sola pata. Decímelo corto, hacémelo rápido. Así que seguramente que este hombre pertenecía a una de las dos escuelas. Estaba probando a Jesús a ver hacia qué escuela se inclinaba. Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo lees? Y uno se pregunta, ¿es lo mismo de preguntar qué está escrito en la ley y cómo lees? No. ¿Qué está escrito en la ley? Es absoluto. No hay duda, lo que está escrito está escrito. ¿Cómo lees? Es relativo. Es lo que yo entiendo de lo que leí. Así que Jesús le estaba preguntando, vos sabés lo que está escrito en la ley porque sos un intérprete, la conocés de memoria. Pero ¿cómo la entendés? ¿Cómo la lees? Entonces, este hombre le respondió a Jesús y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta era correcta y era escritural. Tan escritural como que es parte, la primera parte, es parte del Shema, que es una oración que los judíos dicen 3 veces al día, que la tienen escritas en los postes de las puertas de su casa. La Shema está en Deuteronomio 6:4 y es esa frase que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero inmediatamente continúa diciendo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después, el intérprete salta a Levítico 19:18, donde dice que amarás también a tu prójimo como a ti mismo. No había nada que objetar a esto, era escritural. Así que Jesucristo en el versículo 28 le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, a mí me hubiera gustado poder entender la inflexión de la voz de Jesucristo al decirle, bien has entendido, has respondido, haz esto y vivirás. La inflexión de la voz o el rostro, algo, porque estamos en el cumplimiento de la ley. Y Jesucristo vino a sacarnos del cumplimiento de la ley. Él mismo, más adelante, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y acá, este intérprete está yendo por el camino de la ley. No le está diciendo a Jesucristo, cree en mí. Si le hubiera dicho seguramente, cree en mí, no le hubiera creído si hubiera ido, porque él se sentía importante. Era un intérprete de la ley, no era cualquiera. Así que el Señor le apunta a lo que él sabe, que sí, es la ley. Ahora, ¿se puede cumplir con la ley? Para eso vino Cristo, porque nadie podía cumplir con la ley. Y si alguien podía cumplirla en algo, en una que fallara, ya se le había desmoronado la salvación. Entonces, ¿quién puede decir yo cumplo con toda la ley? Es mentira. Los fariseos que se hacían los importantes de que cumplían con todo, ¿qué les dijo el Señor? Hipócritas, o sea, actores, mentirosos. Les dijo sepulcros blanqueados, ustedes por fuera lindos, pero por dentro no. Así que la realidad es otra cosa. El cumplimiento de la ley pasa por otro lado que en el cumplimiento estricto. Más aún que los judíos, al entender que la palabra de Dios ocupaba todo lo que estaba explícito en la palabra de Dios lo cumplían. Y lo que estaba implícito se lo imaginaban y lo querían cumplir también. Por eso que habían agregado semejante cantidad de órdenes y de mandamientos y de normas que Jesús de alguna manera vino a destruirles. Porque cuando Jesús salía y sanaba en un día de reposo, los judíos cómo se ponían. Está trabajando en el día de reposo. Y el Señor le decía, no sean tontos. Si a ustedes se les cayó un burro en un pozo en el día de reposo, ¿lo dejan morir? ¿Cuánto más un ser humano? Guarden el día de reposo, pero no vayamos a la exageración del fanatismo. Primero está el ser humano y después el cumplimiento de ciertas reglas religiosas. Pero primero está el ser humano. Incluso les dijo, ¿no se acuerdan cuando el rey David, teniendo hambre, fue al templo y se comió los panes de la proposición? Estaba prohibidísimo eso. Eso hubiera sido para que a David lo ejecuten directamente. ¿Cómo se iba a comer esos panes? Sin embargo, David tenía hambre y se los comió. Y Jesucristo lo aprueba.
Porque seguimos estando en un tiempo donde tenemos un Dios que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y vino a padecer, a sentir hambre, a sentir cansancio, a tener frío, a tener calor, a que le pasaran cosas, a ser insultado, a ser presionado por la sociedad. Vino a vivir y como hombre nos puede entender, puede comprender las cosas que nos pasan. No tenemos un Dios ajeno que se quedó en la nube y nos mira desde arriba y dice, no sé qué le estará pasando a este. Él sabe lo que nos pasa, sabe tu dolor, sabe tu sufrimiento, sabe tu complicación, sabe tu debilidad, sabe tu fortaleza, sabe todo. Y puede interceder por nosotros con pleno conocimiento porque se hizo hombre. Así que el Señor vino a sacarnos de la ley. Cuando le dice, haz esto y vivirás, le está preguntando, ¿podés hacerlo esto? Hermano, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿podemos hacerlo? ¿Quién está seguro que de decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas? Ay, a mí me da un miedo porque yo sé que lo tengo que hacer, pero también sé que estoy en deuda, que tendría que amarle mucho más. Y más se me complica la cosa cuando me dicen, y ahora ama a tu prójimo. Y sí, hay prójimos a los que los amo. Y hay otros que desgraciadamente me son indiferentes. Y hay algunos hasta que no los bajo. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Estoy tan lejos de cumplir con la ley que no puedo obtener la vida eterna. Y yo creo que cuando el intérprete pensó un poquito, también le habrán venido las caritas de algunos que no los bancaba y que no los podía ni ver. Entonces quiso limitar el prójimo, hacerlo un grupito, porque a lo mejor si me dice, mira, tenés que amar a todos los de tu casa. Bueno, me va bien. Pero al vecino de al lado no, porque está del otro lado de la medianera y es un plomazo. No, ese no lo quiero. O me dice, tenés que amar a los miembros de tu grupo en la iglesia. Entonces sí, voy a hacer un esfuerzo en amarlo. Si me fastidió, le voy a perdonar 70 veces 7 por 7, 490. Nos hacemos todos los números en cosa de que a ver si me lo puedo llevar bien con él y lo logro amar. Pero estamos en una complicación. Así que este hombre intentó limitar la amplitud de qué es el prójimo y le salió con esta pregunta. Dijo, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces ahí Jesús aprovecha a desarrollar esta parábola. Y empieza con el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso. Eran 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó, donde descendían 1000 metros de altura. Evidentemente, descender de Jerusalén era descender efectivamente una altura de 1000 metros. Y dicen que estaba muy lleno de bandoleros, de ladrones, así que había inseguridad. Si usted creyó que la inseguridad era un invento argentino, no. Hubo en todos los países del mundo, en todos los tiempos, y en aquella época la inseguridad era muy complicada. Y a este que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó le pasó lo que le puede pasar a muchos de los vecinos del Gran Buenos Aires. Cayó en manos de ladrones. Los ladrones no solamente se conformaron con despojarlo, sino que le dieron una paliza bárbara. Lo hirieron y lo dejaron tirado medio muerto ahí en el suelo. Así que pobre hombre, una situación horrible. Venía cansado del camino y termina tirado en un camino, todo golpeado, lastimado y sin un peso ni para volver a su casa ni para hacer nada. Así que acontece en estas circunstancias que desciende un sacerdote por aquel camino. El sacerdote seguramente, como tenían turnos rotativos en el templo, había terminado su turno y volvía a su casa. Y baja por ese camino. Y lo ve al que está tiradito ahí. Y seguramente que habrá pensado, debe tener una borrachera este. O a lo mejor hoy podríamos decir, debe estar drogado. O a lo mejor habrá pensado, debe estar redormido y mejor que me haga el tonto. Y si está muerto, peor todavía, porque el sacerdote no se podía contaminar con un muerto. Tocar un muerto para el sacerdote era quedar impuro y tenía que hacer después todo un ceremonial para purificación. El sacerdote no podía contaminarse ni por la muerte de su propia esposa.
no podían tocar un muerto. Una cosa un poco quizá absurda hoy, pero en aquel momento era la ley. Y ellos querían cumplirla. Así que el sacerdote habrá dicho, no, yo sacerdotón, ¿cómo voy a contaminar? Si está muerto, a ver si lo toco y está muerto. Y siguió caminando, lo dejó. Atrás del sacerdote viene un levita. El levita tenía menos nivel eclesiástico que el sacerdote. Había muchos levitas que colaboraban en 1000 funciones dentro del templo y ayudaban al sacerdote con los sacrificios, con las ofrendas, con todo. También el levita le pasó lo mismo. Lo miró y pasó de largo. Se fue. Ahora, qué puntería este Jesucristo, ¿no? Mire la parábola que le tira a un judío practicante, intérprete de la ley. Una parábola en la que el samaritano, que estaba mal visto en Israel y que era odiado por los israelitas, termina siendo el bueno de la película. El levita y el sacerdote, que eran una gran jerarquía eclesiástica, súper respetados, terminan siendo los malditos de la película. Así que le subvierte todo el orden de lo que este hombre tenía en su mente. ¿Podía aceptar que un samaritano, que pertenecían a un pueblo contaminado, un pueblo que tenía una mezcolanza de gentilidad y judaísmo, una mezcolanza en su culto a Dios con cosas paganas, un pueblo que apenas se estableció en Samaria, lo primero que hicieron fue levantar un templo nuevo para que no fueran a el templo de Jerusalén? Así que levantar otro templo fue un escándalo. El único lugar donde se podía adorar era en el templo de Jerusalén, no había otro lugar. Levantaron un becerro de oro, o dos becerros de oro, que eran cosas que habían visto en Egipto, como los dioses, como el buey Apis en Egipto. O sea, para el judío, el samaritano era lo peor que había. Ahora, aún siendo lo peor que había, mire qué cosas que hace el Señor realmente. En el segundo libro de Crónicas encontramos una historia donde los samaritanos se portan igual que el buen samaritano con el pueblo de Dios. En el capítulo 28 de segundo de Crónicas encontramos el reinado del rey Acaz. Acaz había ido a la guerra contra los sirios o asirios, no me acuerdo bien, y fue derrotado. En aquel tiempo el reino de Israel estaba dividido, sur y norte, y se peleaban también entre ellos. Así que ya se peleaban los samaritanos con los del sur. Uno de los reyes del norte atacó al ejército que quedaba, que ya venía en derrota. Así que tomaron prisioneros, tomaron despojos, los traían a los pobres ya reventados. Cuando pasaron por Samaria, líderes de Samaria los reprendieron y les dijeron, ¿qué están haciendo? Es pecado lo que están haciendo. ¿A dónde los llevan a todos estos prisioneros? Se están agregando pecado sobre pecado. Los otros se quedaron medio cortados y abandonaron a los prisioneros en Samaria. Estos líderes de Samaria, en el versículo 15 del capítulo 28, dice, se levantaron los varones nombrados, que los menciona antes en otros versículos anteriores, tomaron a los cautivos, tomaron del despojo, vistieron a los que estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, les dieron de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Así que miren que el buen samaritano no era un invento nuevo, era algo que había ocurrido en la historia. Les habían dado de comer, de beber. Lo único que no dice es que le hubieran limpiado las heridas con vino, como encontramos en la parábola del buen samaritano, porque el vino al tener alcohol es antiséptico. No lo dice esto, pero sí los ungieron. En el samaritano lo ponen sobre su cabalgadura, acá los ponen sobre asnos, y los llevan para que su familia los pudiera ayudar en Jericó. Así que si el intérprete llegaba a decir, no venga con los samaritanos, capaz que el Señor le decía, querido, segundo Crónicas 27, 28, 15, léelo.
Pero yo creo que el intérprete sabía de qué le estaba hablando y no pudo decir absolutamente nada. Por otra parte, Dios no aceptaba que no se amara a los demás, cosa que el judío en ese momento se había cerrado. Se amaban entre ellos, y hasta por ahí no más, pero no querían amar a un extranjero. El extranjero, una porquería. El extranjero era un pagano, un impío que estaba lejos de ellos, no podían ni entrar en su casa, ni comer de su comida, no se podían contaminar con el gentil o con el pagano. Pero uno encuentra versículos como, por ejemplo, Deuteronomio 10, o acá tengo también Levítico 19, 33 y 34. Mire qué claro que es. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra casa, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y firma, yo Jehová, vuestro Dios. Así que no tenía justificación para no amar, aunque no fuera un judío de raza, aunque fuera cualquiera que hubiera caído en desgracia, no tenía justificación, porque Dios ya lo estaba diciendo desde la ley escrita por Moisés en Levítico. Ahora, Jesús entonces subvierte el significado de la religión. Pone como ejemplo a un samaritano y pone como no cumpliendo con la verdadera ley a los religiosos. Y esto creo que es también parte de la gran enseñanza de la parábola. ¿Qué ocurriría si nos preparamos para venir al culto, limpitos, perfumaditos, todo bien, estoy lindo, me voy para allá y me encuentro tirado en el suelo a uno que le pasó algo de esto? Le dieron una paliza, le robaron todo, le llevaron el celular, todo. Está tirado en el suelo, hecho un desastre. Me acerco y le digo, te veo muy mal, pero me voy al culto. Me parece que esta tarde vos te voy a morir, porque yo me voy al culto. ¿Podemos venir al culto y alabar a Dios y bendecirlo, habiendo no cumplido con un amor básico? Qué difícil, ¿no? Ahora hay muchos que por ahí estaríamos hasta dispuestos a hacerlo. A lo mejor no tan obviamente, pero ponerse la anteojera y pasar rapidito, ¿no? Podría llegar a ocurrir. Cuando el Señor les dice, ama a tu prójimo, porque vos fuiste extranjero en la tierra de Egipto, el Señor también nos dice a nosotros, ojo, vos también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Antes de que nosotros nos convirtiéramos, ¿qué éramos? Antes de que nos convirtiéramos, teníamos un montón de cosas que a lo mejor todavía algunas tenemos, pero teníamos muchas más. Y el diablo, que de alguna manera estos ladrones son figura del diablo, porque el diablo ¿a qué vino? A matar, a hurtar, a destruir. Y a este le había pasado esto, lo habían hurtado, lo habían destruido, lo habían dejado medio muerto. El diablo se dedica a hacer esto y lo ha hecho con muchos de nosotros en una etapa de nuestra vida. Así como el diablo hace esto y nos deja arruinados, qué bendición que apareció en nuestra vida un buen samaritano que nos predicó el Evangelio. ¿Y qué hizo este buen samaritano que nos predicó el Evangelio? ¿Nos predicó el Evangelio y nos dejó tirado en la vereda? No, nos llevó a la iglesia para que siguiéramos aprendiendo de las cosas de Dios. Nos llevó al mesón. Y en el mesón había gente preparada, entre los cuales seguramente aquí habrá muchos, para sanar al que estaba todo lastimado y herido. Y lo limpiaron con vino para desinfectarlo, y le pusieron aceite, y le dieron de comer, y lo pusieron en condiciones de poder levantarse y funcionar. Aún ese buen samaritano fue y dijo, toma 2 denarios, acá están los 2 denarios, y si después falta voy a seguir poniendo. Hoy nosotros hemos traído la ofrenda. De alguna manera estoy ofrendando también para que la iglesia pueda seguir funcionando como mesón y pueda seguir siendo el hospital de lastimados, heridos, apaleados, complicados. Ese hospital que es sanidad para las naciones.
A veces cuando nosotros ponemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, estamos haciendo lo del buen samaritano, que fue y puso 2 denarios. Y dijo, si hace falta, pongo más. Y creo que esto también estamos dispuestos muchos de nosotros, ¿no? Si hace falta, pongo más. Y cuando se han pedido, a lo mejor, pedidos especiales, porque había que arreglar algo, porque esos baños hermosos, ¿vio que están en los espejos puestos ahora también? Así que las mujeres contentas se pueden peinar, se pueden mirar. Esto también ha sido un esfuerzo que alguien nos dijo, hay que poner más, y se puso más. ¡Qué bendición! Porque también es parte de la iglesia todo esto. Así que este buen samaritano se comportó como un verdadero hombre de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hago yo para comportarme como un verdadero hombre de Dios? Si a través de la ley, aún de amar a Dios por sobre todas las cosas y de mi prójimo, estoy fallando, bueno, pues me aferro de lo que dice Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El Señor nos sacó de la ley. Y cuando yo creo en Dios, viene a vivir Cristo a mi corazón. Y cuando Cristo viene a vivir a mi corazón, ese Dios que es amor, tiene que cambiar el amor natural de mala calidad que traigo de fábrica. Por ese amor bueno, ese amor desinteresado, el amor de 1 Corintios 13, un amor amplio, un amor que no busca lo suyo propio, un amor que no se envanece, que no es orgulloso, un amor de bendición para todos. Cristo morando en mí tiene que producir ese efecto de amor. Por lo tanto, el gran desafío es cambiar mi corazón para que yo pueda ser misericordioso con el que está en necesidad. Siendo misericordioso con el que está en necesidad, estoy agradando a Dios. Y si estoy agradando a Dios, estoy amando. Porque amar es desear lo mejor para el otro. Si yo deseo lo mejor para Dios, lo estoy amando. Si yo deseo lo mejor para mi prójimo, lo estoy amando. No es solamente una cuestión de sentimientos, de que los corazones me hagan pum, 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 pum. Si me pasa, fenómeno. Y si no me pasa, me suicido. No, el amor sigue. El amor continúa. El amor a Dios tiene que estar siempre presente porque yo no quiero lastimarlo, no quiero fallarle, no quiero quedar mal. Seguramente que lo último que quiere un novio es quedar mal adelante de su novia, ¿no? Hacer una taradez y que se queme. Es lo último que quiere el novio, ¿no? Y la novia lo mismo, decir una cosa que uy, Dios mío, ¿para qué habrá hablado? ¿Por qué? Porque dentro del amor quiere lo mejor para el otro, quiere quedar bien con el otro. Nosotros queremos lo mejor para Dios y queremos quedar bien con Dios, que Dios se pueda agradar. Y eso es amor. Cuando nosotros hacemos algo que no agrada a Dios, estamos fallando en nuestro amor a Dios. Así que todo el pecado, de alguna manera, es falta de amor a Dios. Esto no es para condenarse. Cristo vino a salvarnos porque sabía que no pegábamos una y vino a hacerlo. Lo hizo por nosotros, lo ganó por nosotros. Pero igual que le dijo a Nicodemo, le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. También esto nos lo dice a nosotros. Es necesario cambiar tu corazón. Es tiempo nuevo con un nuevo corazón. Si el corazón sigue siendo el mismo, el tiempo también. El tiempo nuevo en mi corazón hace que yo pueda ver la cosa de otra manera. Y creo que acá tenemos que apuntar a pedirle a Dios. El intérprete no necesitaba un mayor conocimiento de la Escritura, lo tenía. El intérprete necesitaba un corazón nuevo. No podemos hacer nada si nos falta amor al prójimo y si nos falta amor a Dios. El buen samaritano, que no tenía a lo mejor ningún tipo de instrucción religiosa, misteriosamente estaba cumpliendo con los mandatos de Dios y agradando a Dios y a Jesucristo. Los otros, con toda su instrucción, estaban endurecidos. Dame un corazón blando, Señor. Dame un corazón tierno para amarte.
¿Le podemos pedir esto a Dios? A lo mejor si vienen los músicos, porque como esto encima cae justito, que es la letra de una alabanza. Señor, dame ese corazón tierno para amarte. Un corazón dócil para servirte. ¿Y cómo lo sirvo a Dios? Lo sirvo teniendo misericordia del desgraciado que está sufriendo. Lo sirvo teniendo misericordia del que fue destruido por el diablo. No solamente robado, que a lo mejor algunos por ahí no los han robado nunca económicamente, pero en otras áreas de la vida no hemos sido robados a veces en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. El diablo no ha venido a robar quizá nuestra paz, nuestra emoción de vivir, nuestras ganas, nuestra fe. Y necesitamos el mesón. Gracias por el mesón, gracias por la iglesia. Gracias. Vamos a buscar en esta noche que el Señor nos abra esos ojos espirituales del corazón nuevo. Un corazón dócil, un corazón tierno. Si lo necesitas, ponete de pie. Y le pedimos a Dios en esta alabanza que haga esta obra en nosotros. Aleluya. Dame un corazón tierno para